diferente que el de la costa, podemos decir que el temperamento de la costa es mucho más agresivo, más feroz, más violento. Y un fenómeno muy curioso de la costa es que las migraciones, debido a las sequías o las inundaciones, es de carácter familiar, de carácter individual. No se producen migraciones colectivas como sucede con las nacionalidades indígenas de la Amazonía. Entonces, tenemos que hablar del temperamento amazónico. La Amazonía está formada en su mayoría por indígenas y también ahora mestizos, hijos de indígenas y de españoles o de criollos en general, mestizos de la sierra sobre todo, que todavía conservan un sistema submigratorio de vida. En este sistema submigratorio de vida, si bien tienen pequeñas comunidades, es mucho más reciente la creación de ciudades que prácticamente existen tan solo en el siglo XX. Antes de eso, estamos hablando de 400 años antes, no existían en realidad ciudades en la Amazonía. Existían aldeas. Y en estas aldeas las casas eran de paja y caña para poder moverse en un momento determinado cuando, debido a la escasez, sobre todo de caza y pesca, se tenían que movilizar buscando otros lugares donde estas actividades fueran factibles. Pero esto significaba frecuentemente que los indígenas tenían que chocar con otros indígenas y este choque entre indígenas resultaba en frecuentes guerras intestinas. Es así que en las nacionalidades indígenas, que en su mayoría tienen idioma propio, a diferencia de las nacionalidades indígenas de la sierra que tienen el quichua, en la Amazonía, a más del quichua, cada nacionalidad indígena tenía su propia lengua. Esto es Sionasecoyas, Cofanes, Shuaras, Achuaras, Guaroni, Taromenani. Y estas tribus vivían en una conflictividad, no solamente porque no se entendían, porque hablaban lenguas diferentes. Gracias al español es que por fin pudieron encontrar una lengua común para entenderse, sino que además era una pelea por territorios y por mujeres, porque las guerras eran fundamentalmente para conseguir mujeres para poder tener hijos, porque si las mujeres morían, morían los pueblos. Así nació otro tipo de violencia. En este momento, en Ecuador, la violencia dominante es la violencia de la costa. En la costa, no solamente que se presentó esta violencia por la característica fundamental del clima, donde hay mucho mayor abundancia, donde la gente tiene reacciones físicas y psicológicas mucho más rápidas. Los mejores deportistas, los mejores velocistas son costeños en deportes de velocidad. En deportes de resistencia, los mejores deportistas son de la sierra. Hablamos de maratones, de ciclismo, y esto se debe a que sus pulmones, su estructura muscular, básicamente de músculos largos y no de músculos cortos, su bajo peso, su caja torácica ancha, les permite manejar mejor la reserva energética, es decir, manejar mejor el uso del oxígeno. En la costa, el tórax estrecho, la cintura delgada, las piernas gruesas y musculosas, significa que las piernas consumen mucho más oxígeno, pero la caja torácica delgada no les da suficiente capacidad. Por eso son muy fuertes y muy rápidos, pero no son resistentes. Su conducta psicológica también responde de la misma forma. Su carácter es explosivo.
En cambio, el carácter del serrano es reflexivo, cauteloso. Esto hace que la gente de la sierra, para poder reaccionar, reaccionan fundamentalmente como comunidad, en grupo, como familia, en tanto que en la costa cada ser humano pretende ser el héroe de su propia vida, vivir y morir si es que le da la gana de hacerlo, y no importa nada el futuro, solamente importa la emotividad del momento. En la Amazonía, el carácter también es cauteloso, también es observador, pero también es violento. Y se debe justamente a que en la Amazonía la gente dispone de mayor cantidad de oxígeno. Su estructura muscular es de músculos cortos, explosivos, y su carácter también es violento. Pero, a diferencia de la violencia de la costa, la violencia amazónica es una violencia organizada, es una resistencia. La gente de la Amazonía tiene más capacidad de movilización grupal. Es por eso que en las grandes movilizaciones de la CONAIE, cuando en ellas ha participado los indígenas de la Amazonía, estas movilizaciones son más largas, más duraderas, la resistencia es más bravía y los indígenas tienen una capacidad de perseguir su presa, de insistir, de ir a la cacería, de esperar, de tener paciencia, de resistir los imponderables y las dificultades. Así podemos entonces entender cómo en la costa se ha producido esta explosión de violencia que hoy consume a Ecuador. Muchas gracias.